Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Espero que se encuentren todos bien. Desde aquí, un abrazo hasta la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de recordar, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Quisiera pedirles encarecidamente, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Y vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra del Señor. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selah. Y estaba en Quezib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Selah mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después, Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió, con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Judá envió al cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera.
Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selah, mi hijo, y nunca más la conoció. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre eterno, gracias. Una vez más somos agradecidos por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia. En estos momentos, Padre, que nos disponemos a entrar en tu palabra, te pedimos, como siempre, la iluminación de tu Santo Espíritu sobre tu palabra inspirada, de manera que podamos ser edificados por ella, transformados por ella, para gloria tuya. Es en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que pedimos estas cosas. Amén y amén. Hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Génesis y nos disponemos a ver un pasaje difícil, un pasaje oscuro. Hemos titulado el mensaje de hoy Judá, Tamar y la gracia de Dios. Como mencioné hace un momento, hermanos, este es un relato difícil de leer. El relato aquí mencionado es crudo y como he dicho en otras ocasiones, al igual que el resto de la escritura, es inspirado por Dios y por ende son las palabras que Dios quería que nosotros leyéramos o que nosotros escucháramos. Y en este pasaje vamos a ver una colisión. Vamos a ver la colisión entre la pecaminosidad del hombre y la gracia de Dios. Si ha venido siguiendo la historia a lo largo de todo el libro de Génesis, podrá confirmar junto conmigo que algunos de los eventos más cruentos o más crueles o más crudos que hemos visto en Génesis son protagonizados por los hijos de Jacob. Uno pensaría a primera instancia que los eventos más fuertes iban a ser resultado de personas paganas, de personas inescrupulosas o de personas incrédulas. Sin embargo, los eventos que hemos visto en Génesis 34, lo que vimos en Génesis 37, lo que vamos a leer hoy, tienen como protagonistas no ateos, no a personas impías en primera instancia, no a personas injustas, pudiéramos decirlo así, sino que son los hijos del patriarca, los que formaban parte de la comunidad
del pacto. ¿Qué pudiéramos sacar de este pasaje? Espero podamos ver en este pasaje, sobre todas las cosas, la gracia de Dios manifestada en todo su esplendor. Lo segundo que me gustaría que pudiéramos ver en este pasaje, que parece difícil, es que a pesar de la dificultad, a pesar de lo difícil del escenario, hay esperanza en un redentor. Y finalmente, quisiéramos ver también, o quisiéramos mostrar en este pasaje, que esa esperanza en un redentor no discrimina a nadie, no discrimina a nadie. Así que vamos a ver eso a través de la vida o del relato que vemos aquí de Judá y el relato que vemos de Tamar. Y lo primero que quiero llamar su atención, hermanos, es al descenso espiritual de Judá, el descenso espiritual de Judá. Y eso lo vamos a ver en la sección comprendida del verso 1 al verso 5. Génesis 38, versos del 1 al 5. Dice el verso 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. ¿A qué tiempo se refiere aquí? El tiempo que Moisés se refiere en este relato es al tiempo inmediatamente posterior al de la venta de José a Egipto. Este pasaje, hermanos, es paralelo a estos eventos de José en Egipto. Y una de las cosas que quisiera que notemos aquí, o que este pasaje logra hacer por nosotros, aun cuando parece que no encaja aquí, este pasaje nos va a hacer apreciar aún más el ejemplo de José que vamos a ver a partir del versículo 39 en adelante. Este pasaje nos va a ayudar a ver la integridad de José de una manera más profunda. Y nos vamos a dar cuenta que la integridad de José es consistente con una fe genuina en Dios. Aun cuando él fue llevado en contra de su voluntad, fuera de la familia del pacto, vemos a José actuar en fe. Por el contrario, vamos a ver que Judá actuará contrario a la fe genuina, aun cuando él sale voluntariamente de la familia del pacto. Vamos a ver, por ejemplo, una tenaz lucha por parte de José en contra del pecado, pero aquí vamos a ver cómo Judá sucumbe ante la tentación o ante el pecado. Dice el versículo 1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Ciertamente, luego del triste evento del capítulo 37, la casa de Jacob estaba conmovida. Podemos recordar, por ejemplo, a Jacob diciendo en los últimos versos del capítulo 37 que no sería, o no sería, perdón, consolado. Decía que en desconsuelo iba a descender al Seol. Y uno posiblemente pensaría que en, a raíz de semejante evento en la casa de Jacob habría un tiempo de reflexión, un tiempo de arrepentimiento por parte de sus hermanos. Pero se nos dice, en lugar de eso, que Judá se apartó de sus hermanos, se apartó de la comunidad, se apartó de la casa de Jacob. La palabra que se traduce apartó
literalmente significa descender. Y es interesante que la separación de Judá es descrita como un descenso. Judá descendió de la compañía de sus hermanos a otra compañía. Note que no dice que descendió de un lugar a otro, sino que nos habla que descendió de la compañía de sus hermanos a la compañía de otro individuo. Ese individuo es un varón adulamita que se llamaba Ira. Y este versículo, como mencioné, hermano, nos introduce a un descenso en la vida espiritual de Judá. Dejó el campamento, la familia del pacto, descendió a habitar en Canaán. Dejó la comunión con sus hermanos para tener comunión con el mundo. Y hemos hablado, hermanos, de sobra del tipo de comportamiento que tenían los cananeos, liberal, tendencioso, promiscuo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermanos, Judá, contrario a como fue criado, decidió formar un hogar allí, en esas mismas circunstancias. Note lo que dice el versículo 2. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Judá tomó mujer de los cananeos. Aun cuando el pueblo del pacto consideraba esto como algo grave, Judá fue partícipe de esto. Hermanos, podemos recordar que su bisabuelo Abraham no quiso que su abuelo Isaac se casara con una cananea. Ni su abuelo Isaac quiso que su padre Jacob se casara con una cananea. Hermanos, ni siquiera se menciona el nombre de la mujer. El énfasis aquí es el origen, de dónde viene. Probablemente, hermano, usted recordará los eventos que se dieron en Génesis 34 en Siquem con la situación del secuestro de Dina por parte del joven Siquem, valga la redundancia. Acompáñeme a Génesis 34. Génesis 34. Y quisiera que leyéramos brevemente del verso 13 al verso 14. Y probablemente esto nos refresque un poco la memoria. Dice el texto, pero respondieron, estamos desde el verso 13, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Ahora, note cuáles fueron las palabras que utilizaron los hijos de Jacob. ¿Okay? Y recuerde que Judá formó parte de este comité negociador. Verso 14. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es qué cosa. Exactamente. Abominación. Aun cuando Judá sabía que era abominación al Señor, al salir del campamento, terminó practicando exactamente esta misma aberración. Los versículos del 3 al 5 nos comentan también que de esa unión nacieron 3 hijos. El primogénito, su nombre era posteriormente le nació Onán y finalmente Selah. El teólogo puritano Matthew Henry dijo algo muy interesante. Permítanme leérselo brevemente. Aquellos que descienden de sus hermanos, que desprecian y abandonan la sociedad de la simiente de Israel y recogen a los cananeos para sus compañeros, están bajando la colina
rápidamente. Matthew Henry está describiendo aquí la actitud de Judá como un descenso espiritual al que estamos sujetos todos aquellos que despreciamos la comunidad pactual, la familia de la fe, y abrazamos a los cananeos. Este era el caso de Judá. Y hermanos, aún en estos tiempos de cuarentena, esto nos recuerda algo muy importante. Nos recuerda la importancia de la comunión con los santos. Es en la comunión con los santos que somos edificados. Es en la comunión con los santos que crecemos espiritualmente. Por el contrario, es alejado de la comunión con los santos en que somos presa fácil para la decadencia y somos presa fácil para el pecado. Acompáñenme a Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta o se asocia con necios será quebrantado. ¿Dónde está su asociación hoy? Jóvenes que me escuchan, ¿con quién pasas la mayor parte de tu tiempo? ¿Con quién te asocias más? ¿Con las personas de la fe? ¿Con personas piadosas? ¿O tu círculo de amistades es principalmente cananeo? Este es el llamado a la reflexión. Desde este punto de vista, Judá salió de la seguridad que traía la comunión en la comunidad del pacto. Y no, hermano, no estamos diciendo que no hubiera problemas en la comunidad del pacto, pero era la comunidad del pacto. Y al apartarse o al descender de la comunidad del pacto, encontramos decadencia espiritual en la vida de Judá. Lo cual nos llega a ver ahora entonces cuáles son las consecuencias de esta decadencia. Lo vamos a ver en la vida de la casa de Judá. Acompáñenme, hermano, al verso 10, al verso 6, perdón. Dice el verso 6. ¿Ok? Después, Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Luego de mostrarnos el descenso de Judá, Moisés procede a mostrarnos las consecuencias de esto en la casa de Judá. Vemos entonces que su hijo mayor creció y como un buen patriarca quiso buscarle esposa. Y la esposa que buscó fue esta joven cananea llamada Tamar. Y note, hermano, que tampoco buscó dentro de la comunidad del pacto, sino que buscó mujer para su hijo también de la comunidad cananea. Aquí vemos que el liderazgo de Judá en esta época afecta mucho a su familia. Y el versículo 7 dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Se nos describe aquí entonces, hermanos, el carácter de Se nos dice que era malvado y perfecto. No se nos describe, no era perfecto, perdón, malvado y perverso. Hay que hacer la aclaración ahí. No se describe en este pasaje un acto particular, pero ciertamente la conducta o el carácter
de debían ser inmensamente malos. Algunos inclusive especulan sobre qué pudo haber hecho tan terriblemente que Dios le quitara la vida. El pasaje no hace el énfasis ahí. Y de repente es importante que no haga el énfasis ahí. Si digo que probablemente era un ladrón, en mi interior puedo decir, bueno, yo no soy ladrón, por ende, allá o allá el que sea ladrón. Si hubiera sido un homicida, yo puedo decir en mi mente, bueno, yo no soy homicida, así que yo estoy bien. Allá aquellos que son homicidas. En el caso de no se nos hace el énfasis en qué fue lo que hizo, aunque ciertamente tuvo que haber sido algo gravísimo, pero el énfasis mayor, me parece, se encuentra en quien hace o quien pasó la sentencia. Dice el texto que el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de quién? Ante los ojos de Jehová. Si fue malo ante los ojos de Jehová, automáticamente debemos hacernos la pregunta, ¿quién es bueno entonces ante los ojos de Jehová? Probablemente pudiéramos pensar, bueno, si no era bueno ante los ojos de Jehová, probablemente Onán sí era bueno ante los ojos de Jehová. Bueno, vamos a ver si es cierto. Veamos qué nos dice el texto con respecto al hermano de Onán. Versículo 8 dice de la siguiente manera. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Note lo que dice el verso 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía a tierra para no dar descendencia a su hermano. Y dice el verso 10, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Judá le pide a su hermano Onán que le levante descendencia a su hermano. Este principio es conocido como levirato y posteriormente iba inclusive a llegar a ser parte de la ley mosaica. Y el propósito del levirato era el de preservar la familia, o por lo menos una de las ramas de la familia o del árbol familiar en el caso del fallecimiento de uno de los hermanos. Y la ley funcionaba de manera sencilla. Si él falleció, le correspondía a Onán darle descendencia a su hermano. Él debía procrear en su nombre. Y esto usted lo podrá ver, hermano y hermana, con más detalle, probablemente en Deuteronomio, no probablemente, con seguridad, en Deuteronomio capítulo 25. Y un buen hermano que amaba a su hermano y que amaba a su familia, no hubiera tenido problema en hacer esto. Pero el asunto aquí es que Onán no quería dar descendencia a su hermano. Onán estaba buscando su beneficio personal. Si no daba descendencia a su hermano, el beneficio era mayor. Ya la herencia no iba a tener que dividirse entre tres, sino que la herencia iba a dividirse entre menos, entre dos. Y note cómo actuó Onán en el verso 9, lo dice claramente el texto. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano.
Muchos utilizan este pasaje, hermanos, eh, para hablar en contra del pecado de la masturbación. Y ciertamente hay varios pasajes que tocan ese tema directamente. No es nuestra intención hablar de eso ahora, pero este en particular no. Aquí el mal era no dar descendencia a su hermano. Créame, hermano, que Onán quería descendencia, pero no para su hermano. El mal aquí fue que Onán le mintió a todos. Onán mintió a su padre, se aprovechó de Tamar, realmente actuó en engaño. Y por esta razón, dice el versículo 10, desagradó esta actitud ante los ojos, en ojos de Jehová, perdón, y él también perdió la vida. Hermanos, la vida de la corta vida de la corta vida de Onán, son testimonios para nosotros de la grave situación del hombre ante los ojos de Jehová, ya que Él es la referencia de lo que es bueno y malo. Su palabra nos enseña nuestra verdadera condición espiritual. Acompáñenme a Salmo 14. El Salmo 14, verso 3, la última parte principalmente, nos dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El Salmo nos está recordando que todos somos o todos fuimos, al menos en alguna ocasión, malvados ante los ojos de Jehová. Todos hemos pecado. Y también somos recordados indirectamente entonces que la paga de nuestro pecado es la muerte. Y no solamente la muerte física, sino también la muerte eterna. Así que la situación en el hogar de Judá era una situación complicada, una situación difícil. Había engaño, había injusticia, había maldad. Esto era un reflejo de la paternidad de Judá. Y la situación no termina ahí, hermanos. Acompáñenme al verso 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Selá, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Este trato ponía a Tamar ahora en una situación bastante difícil. La deja en una especie de limbo, pudiéramos decir así, hermanos. Por un lado, le dice: quédate viuda. Y como una viuda no tenía derecho a herencia, la ponía entonces en una situación difícil. Ahora, por el otro lado, le dice: quédate viuda hasta que mi hijo Selah sea mayor. Pero no te vas a quedar aquí, vete a la casa de su padre. Se desvincula de ella. Aun cuando Tamar legalmente era miembro de la familia, aun cuando Tamar legalmente era parte de la comunidad de esa casa, no se le trata como una, es más, se le echa fuera. Y da la impresión de que Judá no sabe cuál es la razón por la cual sus hijos fallecieron. Es más, pareciera que Judá culpa indirectamente a Tamar como la causa. Note lo que se dice él mismo.
no sea que muera él también como sus hermanos. Así que le dice a Tamar, vete. Ahora, aún en esta circunstancia adversa, aún en esta circunstancia difícil, ella sale obedientemente en espera de que su suegro cumpla su palabra. Ella confía en que se le iba a hacer justicia. Lastimosamente, hermanos, vamos a ver que ese no era el plan de Judá. Judá tenía otras intenciones y en esas intenciones Judá salía perjudicada. Vamos entonces a ver el engaño o cómo Tamar enfrenta esta circunstancia. Vamos a ver el engaño del Tamar y esto lo vamos a ver desde el verso 12 hasta el verso 26. Y nos vamos a dar cuenta que por la providencia de Dios, Judá también queda viudo. Judá también queda viudo. Y a raíz de eso, el linaje de la promesa, el linaje de Judá estaba seriamente comprometido porque Judá no cumplió su palabra para con Tamar. Tiempo después nos vamos a dar cuenta, Tamar se da cuenta de que fue engañada. Note lo que dice la última parte del verso 14. El verso 14 al final nos dice que Tamar pudo ver que el tiempo transcurrió, que Selah creció y que no era entregada como esposa. Eso es lo que dice el verso 14. Entonces se quitó ya los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Selah y ella no era dada a él por mujer. Tamar, en vista de estas circunstancias, ideó un plan para obligar a Judá entonces a cumplir con su parte. Y permítame decir, hermano, que Dios obró en medio de todo este mal para cumplir sus propósitos soberanos. El versículo 12 nos dice que luego del periodo de luto por su esposa, Judá con su amigo Hirá subió a Timnat para trasquilar a sus ovejas. Y esa información llegó providencialmente, vuelvo y recalco, a los oídos de Tamar. Y ella conocía muy bien a su suegro, hermanos. Y es importante notar o recordar aquí que esa época de trasquilar las ovejas era un periodo de fiesta, era como un festival, era una celebración de los beneficios que se recibieron en ese periodo. Sin embargo, es de importancia recordar que este no era un festival cristiano, este no era un festival santo, era todo lo contrario, era un festival cananeo y se caracterizaba por el libertinaje y por el desenfreno en esta práctica o en este festival. Y ese desenfreno, hermanos, iba inclusive disfrazado de espiritualidad. Y vemos entonces que Tamar decide utilizar estas circunstancias para actuar. El plan de Tamar, hermanos, era sencillo. Era un plan peligroso. Era un plan que no era eh, fácil. Era inclusive un plan pecaminoso. Pero hay algo interesante que debemos notar aquí. Ella estaba decidida. Ella estaba determinada. Ella estaba
propuesta a continuar el linaje de su esposo y no se iba a rendir hasta que esa meta se cumpliera. Y es interesante notar cuál era el interés de Tamar de formar parte de esta familia. Es más, había sido maltratada por la familia, pero aún así ella estaba dispuesta, decidida a formar parte de esta familia. Y esto nos habla de, de un acto interesante por parte de Tamar de querer pertenecer a la comunidad. Probablemente Tamar quería ser parte de la promesa, independientemente de todo lo malo que había en ese hogar. Así que su plan incluía a toda costa extender el linaje de su difunto esposo. Y ella no iba a permitir que ni un familiar que no quisiera, o unos malos familiares como Onán o el mismo suegro, impidieran eso. El plan de ella era seducir a su suegro, haciéndose pasar por una prostituta, en búsqueda de ese hijo que continuara el linaje de su esposo. Dice el versículo 15, y la vio Judá, ¿ven? Y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Normalmente las viudas estaban vestidas de una indumentaria que las identificaba como viudas, pero ella decidió remover esas vestimentas de viuda y se vistió provocativamente. Se tapó el rostro y salió donde se estaba celebrando este festival para el trasquile de las ovejas. Y su suegro pasó y la vio vestida como una ramera y la tomó como si fuera una ramera. Y no termina ahí, hermanos. Él se acerca a ella y solicita sus servicios. Solicita los servicios de la que él consideraba una ramera. El versículo 16 nos muestra la negociación entre ambos. Y nos habla muy bien de que probablemente Tamar era más que consciente de la debilidad espiritual de su suegro. Y podemos ver de primera mano hasta qué punto había descendido espiritualmente el patriarca Judá. Ya se encontraba no solamente asociado como los asociado con los cananeos, perdón, sino que se encontraba viviendo como un cananeo, practicando lo que practicaban los cananeos. Así que él entra en negociación con su nuera. El versículo 16, como mencioné hace un momento, nos muestra esta negociación. Ella le pregunta a Judá cuánto estaba él entonces dispuesto a pagar por recibir sus servicios. A lo que Judá responde que él enviaría un cabrito de su rebaño. ¿Ok? Ahora, ella no es tonta y ella le responde que necesitaría una fianza, o lo que aquí en el texto se llama una prenda, que fuera una garantía. Adelántese al versículo 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Ahora, en medio de esta crisis
sanitaria que tenemos, probablemente algunos estén anuentes de que el gobierno está trabajando en habilitar un sistema de pago a través de la cédula de identidad personal, de manera que usted pueda ir al supermercado y cuando usted va a pagar la transacción, usted pasa su cédula y ahí registra el pago de su transacción. Bueno, el báculo, el sello de Judá funcionaban de la misma manera. Eran el símbolo de la identidad o era el sello de la responsabilidad pactual o de contrato que tenía Judá para con Tamar. Así que él entregó eso. Él entregó su identidad personal. Es como si le hubiera dado su cédula como garantía de que él iba a cumplir con su parte. Luego, hermanos, el relato nos describe a Judá tratando de pagar por estos servicios prestados. Y hermano, probablemente para evitar la vergüenza, y pensémoslo bien, hermano, había una reputación que mantener. Después de todo, este era Judá, el hijo del patriarca Jacob, era un varón de cierta estirpe. Así que él envió a su amigo Adulamita a pagar por los servicios prestados en lugar de él, pero obviamente no pudieron encontrarla. Adelante hacia el versículo 24 conmigo. Y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Y note lo que dice el verso 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son todas estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y hermanos y hermanas, entonces la verdad salió a la luz. Y Judá entonces fue confrontado directamente con su pecado. Fue confrontado con su pecado. Aquí Judá tuvo su momento Natán y pudo darse cuenta de que él era el hombre. Es importante notar y muy interesante notar, hermanos, cómo es fácil para el individuo, es fácil para nosotros ver la paja en el ojo ajeno y no poder ver el tuco en nuestro ojo. Judá le dice a la gente, sáquenla y sea quemada. Es fácil ver el pecado ajeno, siempre lo ha sido. Siempre es más fácil ver qué hay de malo en el otro individuo. Lo que no es tan fácil es reconocer o confesar nuestro propio pecado. Uno de los descendientes de Judá, el rey David, siglos más adelante, cuando cayó en pecado con Betsabé, cuenta el relato que el profeta Natán le contaba la historia de un hombre que había cometido un acto de abuso, de robo. Y al escuchar la historia, David brevemente pudo decir, rápidamente pudo decir, ese hombre merece la muerte. De la misma manera en que Judá pudo acusar
a Tamar y decir que se merecía la muerte, olvidando la paja no, la viga que tenía en su ojo, la viga que tenía en su ojo. Así que él escuchó que su nuera había fornicado, que estaba encinta, que ella había roto el pacto o el compromiso que tenía con Selah, que por cierto él no estaba pensando cumplir, y estaba dispuesto a castigarla. Pero Tamar ya estaba preparada para estas circunstancias. Dijimos que el plan era peligroso y ciertamente lo era. Judá pudo haberla mandado a matar, tenía la autoridad para hacerlo. Sin embargo, ella habló diciendo, estas cosas que tengo aquí, ¿de quién son? Y note lo que dice el verso 26. Judá confiesa su pecado al ser confrontado con él. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selah, mi hijo, y nunca más la conoció. Note que aquí Judá no dice, ella me sedujo, o esto es culpa de ella, sino que él reconoce que el pecado es suyo. Cuando él dice, más justa es ella que yo, no está diciendo que Tamar fuera sin pecado, pero reconoce su total culpabilidad ante esta circunstancia. Inclusive reconoce que ella veló por el linaje familiar aún más que él, que era responsable de velar por ese linaje familiar. En la vida de Judá, inclusive podemos recordar que más adelante en la historia vamos a ver una actitud más sacrificada de su parte, inclusive se ofrece como rescate o se entrega en lugar de Benjamín, su hermano, delante de José. Ciertamente hay una gran diferencia a partir de este evento. Y somos recordados de igual manera entonces que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No de alguna maldad, sino de toda maldad. No hay nada que se quede por fuera. Y este relato termina de una manera muy interesante porque nos habla de esperanza. Aparentemente Judá se había quedado sin descendencia, pero vamos a ver que Dios en su gracia le va a permitir entonces tener descendencia. Y note lo que dice el versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, están hablando de Tamar, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara.
y llamó su nombre Zara. Y después entonces, hermanos, de esta época de dificultad, vemos que hay un rayo de esperanza y la gracia de Dios es manifiesta de tal manera que el linaje de la simiente se sigue manifestando o se sigue extendiendo esta vez a través de Tamar, a través de Tamar. Ahora, hermanos, yo quisiera concluir haciendo una breve aplicación. Ciertamente es una historia extraña, es una historia vergonzosa, pone de manifiesto los más bajos instintos del ser humano, pero ciertamente hay algunas cosas que podemos ver que son aplicables para nosotros hoy. Lo primero que quisiera resaltar de este relato es nuestra condición caída. Nuestra condición caída y pecaminosa es lo primero que hemos de resaltar. Este evento que hemos leído tanto de Judá, tanto de tanto de Onán, inclusive tanto de Tamar, muestran claramente el problema del pecado en la vida del hombre. Nuestra condición caída y pecaminosa a la cual somos esclavos a causa de la caída. Y esta condición pecaminosa resalta la necesidad absoluta, la necesidad primante o primordial que tenemos de un Salvador. Un Salvador que fue prometido desde el huerto del Edén, Salvador que revertiría los efectos de la caída. Es lo primero que podemos resaltar aquí. También somos confrontados con el hecho de que ese Salvador vendría de la simiente de la mujer. Y aun cuando la línea mesiánica o la simiente de la mujer parecía estar en un grave peligro por todo el pecado que hemos visto en este pasaje, Dios, por su gracia, Dios, por amor de su nombre, preserva el linaje de la promesa a través de Fares, quien siguió el linaje de la promesa. Dios cumplió su promesa con el padre Abraham. Dios cumplió su promesa con Adán y Eva. Y finalmente, la simiente de la mujer, Cristo Jesús, nuestro Salvador, revierte los efectos de el pecado y los efectos de la caída. Martín Lutero se hizo la pregunta en una ocasión: ¿por qué Dios el Espíritu Santo, estoy leyendo la pregunta, ¿por qué Dios el Espíritu Santo permitió que escribieran estas cosas vergonzosas? Perdón, permítame reformular la frase. ¿Por qué Dios el Espíritu Santo permitió que se escribieran estas cosas vergonzosas? Y la respuesta la da él mismo de la siguiente manera: que nadie debe estar orgulloso de su propia justicia y su sabiduría. Y también, o nuevamente, que nadie debe desesperarse por sus pecados. Y puede ser también para recordarnos que por derecho natural los gentiles también son la madre, los hermanos y las hermanas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo Martín Lutero aquí? Que nadie debe estar orgulloso de su propia justicia y sabiduría. Y probablemente muchos pudiéramos decir: este es el gran patriarca Judá, este es el gran patriarca Jacob, este es el gran patriarca Isaac, este es el gran patriarca Abraham.
Pero si hay algo que hemos visto a lo largo de este relato de los patriarcas, es que todos eran pecadores y que todos fueron lo que fueron, no por ninguna otra cosa que por la gracia de Dios. Dijimos al inicio que este pasaje muestra el pecado del hombre colisionando con la gracia de Dios. Y cuando usted lee que finalmente Judá iba a ser la, la línea por la cual tendríamos al Mesías, al Salvador del mundo, ciertamente nos encontraríamos con que no era merecedor de semejante distinción. Todo lo contrario, no había mérito alguno. Sin embargo, por la soberana gracia de Dios, Judá llegó a ser la línea de descendencia de la promesa. No hay motivo de orgullo, no hay motivo de exaltación. Toda la gloria, toda la honra son para el Señor, quien nos salvó, no por obras, para que nadie se gloríe. También la declaración de Martín Lutero nos recuerda también de que hay esperanza a raíz del pecado. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Podemos recordar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, perdón, Romanos capítulo 7, recordándonos quién lo libraría de este cuerpo de pecado y de muerte. ¿Quién más que nuestro Redentor Jesucristo? Si usted se encuentra como Judá en descenso espiritual, es el momento de confesar nuestro pecado y retornar a nuestro Señor en arrepentimiento y fe. También este pasaje nos recuerda que por derecho natural los gentiles también son la madre, los hermanos y las hermanas de nuestro Señor Jesucristo. Puede que usted sea la Tamar de la historia. Puede que usted sea la persona que fue agregada a la familia a través de mucho sufrimiento. Pero quiero pedirle que me acompañe a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y quiero que note algo interesante en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y dice aquí que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y dice que Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab. Perdón, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías, a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Y Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel y Zorobabel engendró a Abiud. A Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud.
Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué es lo que les quiero hacer notar con todos estos nombres? En este relato de genealogía hay 4 mujeres, bueno, realmente 5 mujeres que destacan. Y no sale Sara, no sale Raquel, sino que las mencionadas son Tamar en primera instancia. Tenemos a Rahab, la ramera. Tenemos a Ruth, la moabita, perdón. Y finalmente eh, tenemos también a Betsabé, que también tuvo una situación complicada con ese caso de adulterio con el rey David. Y finalmente tenemos a María, la madre del Señor. Recordándonos, hermanos y hermanas, que como mencioné al inicio, de esta esperanza de redención, nadie se queda por fuera. Aún los gentiles formamos parte de la esperanza de la redención en Cristo Jesús. Así que no importa qué tan cananeo sea, no importa qué tan mundano sea usted, tiene la esperanza en Cristo Jesús de encontrar salvación como Tamar y ser heredero de la promesa, aun cuando somos agregados por fuera. Sí, mi hermano, ciertamente este es un pasaje difícil. Realmente es poco lo que se pudiera recalcar, perdón. Pero ciertamente podemos ver la gracia de Dios en la salvación de pecadores. No importa qué tan pecaminoso seamos, no importa de qué tan grande sea nuestro pecado, nuestro Salvador, el Hijo de la promesa, la simiente de la mujer, es capaz de salvarnos de esa circunstancia. Y así como Fares abrió brecha en la elección, el Señor Jesús abre la brecha en el tiempo y se humilla. Inclusive pone su reputación para traer salvación a aquellos que en Él creen. Podemos ser Judá, podemos ser Tamar, pero en Cristo Jesús podemos todos ser nueva criatura. Que el Señor nos bendiga ricamente, hermanos. Oremos todos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que hay en Cristo Jesús. Gracias por la esperanza en preservar la simiente. De manera, Padre, que podamos hoy ser salvos en virtud de la obra del Cordero. Te pedimos, Padre, tu bendición de manera especial sobre cada uno de los que escuchan. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a caminar confiados, sabiendo de que somos hechos conforme a la imagen de tu Hijo para salvación. Recordando también que si pecamos y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Dios lo bendiga a todos, hermanos. Gracias, Padre del Señor. Hasta la próxima. Los amo a todos.